El propósito de compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde es animarlas a ustedes, mamás, abuelas que hacen el trabajo de una mamá, y decirles en primer lugar que no están solas. Dios está con ustedes. Pareciera que en ocasiones están solas, sobre todo porque algunos varones, como decimos en México, no se ponen las pilas, ¿verdad? No le echan ganas y se involucran en el hogar como deberíamos involucrarnos. Pero no vamos a hablar de eso, ya vendrá septiembre y hablaremos sobre eso. Pero reconocimiento especial a aquellas madres solteras que están haciendo un excelente trabajo. Tenemos muchas en esta iglesia que están haciendo un excelente trabajo, levantando a sus hijos día a día, enseñándoles no solamente las cosas de la vida, pero las cuestiones de la fe también. Y poco a poco van cosechando frutos. Gracias a Dios, ¿verdad? Por todas estas cosas que podemos ver. Así que yo quiero animarlas a que ustedes sigan invirtiendo su tiempo en sus hijos. Y yo sé que ustedes saben esto. No importa si ya nos casamos, ustedes siguen siendo madres, ¿verdad? Así que sigan haciendo su trabajo. No desmayen, mayormente en asuntos de la fe. Mayormente en asuntos de la fe. Quiero que sigan el ejemplo de madres que conocemos a lo largo de la historia, no solo en la historia bíblica, pero también en la historia universal, que hicieron un excelente trabajo. Y como la tradición nos dicta que hoy es el Día de las Madres, en los Estados Unidos el segundo domingo del mes de mayo. En algunos países como en México es el 10 de mayo exactamente, no importa el día que caiga. El día que caiga ese día no hay clases, se suspenden los trabajos y todo el mundo celebra, ¿verdad? Bueno, últimamente ya no suspenden trabajo, pero sí se suspenden las clases. En algunos otros países es otro día del mes de mayo. No importa. Estoy seguro que usted piensa como yo. No solamente deberíamos honrar y celebrar a nuestras madres el 10 de mayo o el segundo domingo del mes de mayo, sino en todo tiempo, ¿no es cierto? Este es un mandamiento de la Escritura que debe ser cumplido en todo tiempo. Sin embargo, hoy debe ser un día especial. Y gracias a Dios que hay un día especial. Déjeme decirle por qué. Porque como seres humanos nos metemos tanto en la rutina de la vida que se nos olvidan muchas veces las cosas importantes. ¿Sí o no? Entonces qué bueno que hay un Día de la Madre y que nos recuerda que debemos honrarla todos los días, ¿verdad? Y no solamente hoy. Así que pues esto es para todos los que somos hijos, somos esposos. No es solo un día, pero hoy tómelo como especial. Después del servicio, los restaurantes van a estar abiertos para usted. Las tiendas van a estar abiertas para usted. No gaste demasiado. Demuestre su amor en otras formas. Pero bueno, hoy quiero compartir con ustedes algunos pensamientos partiendo de las Escrituras y más específicamente hablando acerca de mujeres que nos dieron un gran ejemplo como madres. Y ellas nos animan, ellas las animan a ustedes específicamente a que sigan haciendo esta gran labor que hasta hoy han estado haciendo. No se desanimen, no lleguen a decir ya me cansé, ya no aguanto, ya no lo soporto. No lleguen a decir eso. Ármense de valor y fortalezcanse en Dios. Renueven sus fuerzas, porque largo camino les resta. Amén. Así que ánimo. Quiero darles un dato rápidamente y luego entramos en materia. Yo no sé si usted sabía que uno de los nombres de Dios revelados en la Biblia, en el libro de Génesis, es El Shaddai. Si no lo sabía, ahora lo sabe. Hay muchos nombres con los que Dios se reveló en las Escrituras. Jehová es uno de ellos. El Shaddai es otro. Elohim es otro. Bueno, no es una clase de nombres de Dios hoy, pero El Shaddai es un nombre de Dios que aparece en Génesis, si no mal recuerdo, capítulo 17. Dios se revela a Abraham y le dice: yo soy el Señor tu Dios,
todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El nombre original en el hebreo es El Shaddai. El Shaddai es un nombre compuesto, Shaddai, y significa Dios todopoderoso que alimenta. El Dios todopoderoso que alimenta. La imagen del nombre tiene que ver con el de una madre que está amamantando a su bebé. En otras palabras, el Shaddai bien literalmente significaría el Dios todopoderoso que te amamanta, que te sustenta. Fue la promesa de Dios a Abraham al llamarlo para formar ese gran pueblo llamado Israel. Yo soy el Señor tu Dios todopoderoso que te sustenta. Ahora, lo que quiero decir en realidad es que Dios ha puesto en la mujer esa parte de su naturaleza, esa parte de su esencia que le hace amar, cuidar, sustentar y proteger a sus hijos. Eres especial, madre. Eres especial para Dios. Dios escogió a la mujer para esta función. Yo sé que usted no se ha preguntado esto, pero por alguna razón son ellas las que llevan de 7 a 9 meses, a veces menos, a su bebé en el vientre. Y el hombre jamás va a llegar a experimentar, por más experimentos que puedan existir hoy en día, de conectarlo a ciertas cosas y para ponerle ciertas cargas. Ustedes saben que hay ya algunos experimentos para que usted pueda experimentar las sensaciones de una mujer, pero jamás lo sabremos. Solo ustedes, madres, lo saben. Son especiales para Dios. Dios les puso de su esencia y reveló uno de sus nombres pensando en ustedes. Por eso el video decía: son poderosas, cuidan, protegen, aman, perdonan por el amor a sus hijos. Hoy Dios está buscando madres que, como estas que vamos a ver a lo largo de este mensaje, puedan también hacer una diferencia en la vida de sus hijos y en la vida de otros. Una madre que esté dispuesta a todo con tal de formar hijos con principios inquebrantables. Quizás usted no ha escuchado la historia de Jocabed, pero su hijo es muy famoso, Moisés. El Moisés que con aquella vara de Dios dividió el Mar Rojo, ¿recuerdan? ¿Sabe usted la historia del pequeño Moisés? El faraón de Egipto había dado el edicto de matar a todos los varones porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando, y la madre tuvo el valor de atreverse a esconder a su hijo para salvarle la vida. Y ese pequeño que fue salvado y rescatado de las aguas, por eso se llamó Moisés, porque Moisés en aquel idioma de Egipto significaba rescatado de las aguas. Ese hombre vino a ser el libertador del pueblo de Israel muchos años después. Quizás usted no está tan familiarizado con esta historia, pero la historia de Jocabed nos reta a que nosotros, especialmente ustedes madres, estén dispuestas a todo con tal de formar hijos con esos principios que Dios nos ha dado en su palabra. Vamos a hablar más adelante de la historia de Eunice. Igual, ella no nos dice mucho. Tal vez algunos no han escuchado de Eunice, pero sí han escuchado de su hijo, Timoteo. Ahora, si no es un lector de las Escrituras, tal vez usted diga: pues no sé quién sea Timoteo. Pues ya veremos quién es Timoteo. Y vamos a ver esta gran mujer y el trabajo que ella junto con su madre hicieron en la vida de Timoteo. Antes quiero que vea Proverbios 22:6. Es un versículo que a mí me gusta mucho. Es un proverbio de la Escritura y yo lo llamo un proverbio con promesa, porque tiene una promesa muy bonita para todos nosotros. Dice así: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez
¿qué? No lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Un proverbio era un dicho popular, como hoy en día nosotros tenemos nuestros dichos populares. Los dichos, los proverbios, reflejaban la cultura, la idiosincrasia, la cosmovisión del pueblo judío. Es decir, eran dichos comunes que en su mayoría habían salido de la vida práctica. Salomón se había dado cuenta, el que escribe este proverbio, que cuando a un pequeño se le va guiando en un camino persistentemente a lo largo de los años, tiende a andar por ese camino, tarde que temprano. Entonces se empezó a hacer un proverbio, un dicho. Lo interesante de esto es que los proverbios judíos han entrado en una categoría especial. La palabra de Dios, inspirada por Dios. Entonces un dicho popular se ha convertido en una promesa poderosa para nosotros los padres, para ustedes las madres. Este principio de Proverbios 22:6 lo encontramos también en Gálatas 6:7. No va a aparecer en la pantalla, pero usted lo puede consultar en su Biblia. Gálatas 6:7 dice: cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. Es ley de la vida. Tú siembras un árbol de limones, no te va a dar naranjas, ¿verdad? Bueno, entendiendo la lógica, venimos al texto otra vez. Y si ustedes comparan los dos versículos, uno está en sentido positivo: instruye al niño en el camino correcto y aunque fuere viejo no se apartará. El otro está en el sentido negativo. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y es que el versículo de Gálatas empieza diciendo: no se engañen, no te puedes burlar de Dios. No creas que vas a engañar a Dios tratando de aparentar ser algo que no eres, porque todo lo que siembres cosecharás. Es una escritura bastante poderosa, bastante comprometedora. Sigue haciendo lo que estás haciendo a lo largo de los años y vas a terminar cosechando el fruto de ello, sea bueno o sea malo. Y vas a tener que vivir con las consecuencias. Es decir, si tú trabajas constantemente en algo, tarde o temprano vas a ver el resultado deseado o el no deseado, depende cómo hayas trabajado. Pero bueno, hoy quiero animarlas a ustedes, madres, a manera de la honra que les debemos, a no desfallecer en su más importante labor en la vida: ser madres. Mi propósito es animarte entonces, que no desfallezcas en esto que estás haciendo y al contrario, fortalécete más en Dios para que cumplas el propósito que Dios te ha dado en la vida: ser madre. Mira esta gran mujer, Eunice. Si tienes una Biblia, puedes ir a Hechos capítulo 16 y versículos 1 al 3. Encontramos parte de la historia de un joven llamado Timoteo. Eunice, junto con su esposo y su hijo Timoteo, y muy posiblemente tenía más hijos, vivían en un lugar llamado Listra. El apóstol Pablo llegó a Listra, como todos sabemos, en la misión de predicar la palabra de Dios por todo el mundo. Y allí se encontró, dice la escritura, con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
pero de padre griego. Eso es lo que dice el versículo 1. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Esto es importante. El apóstol lo notó. Lucas, el autor del libro de los Hechos, lo consideró importante como para escribirlo no una sino dos veces. Él quería que nosotros nos diéramos cuenta que el padre de Timoteo era griego y su madre era judía. No era cualquier judía, era una judía piadosa, una judía fiel, una judía que se esforzaba en cumplir la ley de Dios, en buscar la bendición de Dios. Y no solo eso, pero por lo que leemos en las Escrituras, esta mujer era dedicada en enseñarle a su hijo los principios de la palabra de Dios. Y por lo que leímos en el texto, nos damos cuenta que ella cumplió y ganó la batalla. Cuando el apóstol Pablo lo conoce y escuchó el buen testimonio, las buenas recomendaciones que se daban de él, dice, quiso Pablo que fuese con ellos. Pero Pablo sabía que su padre era griego. Entonces, como buen judío, le dijo, Timoteo, estoy casi seguro que tú no has sido circuncidado. El rito que todo judío debe cumplir a los 8 días de nacido. Y Timoteo dijo, es cierto, no he sido circuncidado. Y Pablo entonces le dice, Timoteo, entonces tengo que circuncidarte porque no quiero que esto no sea un estorbo para predicarle a nuestros hermanos judíos. Y él dijo, está bien. Y lo llevaron al templo, bueno, a la sinagoga, porque no había templo ahí, pero lo circuncidaron. ¿Qué tiene que ver todo esto con el trabajo de Eunice? Timoteo era un joven como nuestros jóvenes aquí. Su infancia y juventud ha sido la de muchos de nosotros. Ya dijimos, su madre judía piadosa, criándolo en su fe, pero su padre era griego, educándolo e insistiéndole en sus costumbres griegas. Usted puede imaginarse a Timoteo gustando de la lucha grecorromana, gustando de ir al estadio para ver las carreras. Y no me estoy inventando nada. Si usted se sienta una tarde a leer la primera epístola de Pablo a Timoteo y la segunda, usted va a encontrar muchas referencias deportivas. Timoteo estaba familiarizado con el deporte de su época. Y me hace pensar que el padre de Timoteo lo llevaba continuamente a estas cosas. Pablo le tiene que recordar a Timoteo en esas cartas, Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa para esta vida y la venidera. Es decir, Timoteo, estaba inmerso también en la cultura griega, conocía la cultura griega. La batalla que tuvo su madre para guiarlo en el camino correcto no fue fácil. No la ganó del todo tan fácilmente. Como buena judía hubiese deseado que su hijo a los 8 días hubiese sido circuncidado, pero no lo logró. No lo logró. Y tenemos la prueba de ello, ¿no? Yo me puedo imaginar un domingo, o más bien un sábado, en la vida diaria de Timoteo. Un sábado común en la vida de Timoteo. Su madre deseando llevarlo a la sinagoga, lugar de adoración y enseñanza de la ley judía. Su padre deseando llevarlo posiblemente a la arena, a las luchas grecorromanas.
¿Se imagina ese diálogo que pudo haber existido una tarde, una mañana de esas? Eunice diciendo: me quiero llevar al niño a nuestro lugar sagrado, deseo llevarlo a la sinagoga, hoy es el día sagrado, hoy él necesita ser instruido en la palabra. Y entonces el padre de Timoteo, que no se menciona el nombre, bien se pudo haber llamado Perseo, me suena griego, ¿no? El padre de Timoteo: no, mujer, ¿sabes qué? Hoy son las luchas y hoy va a estar el gran guerrero, el gladiador, ¿verdad? Y yo quiero que mi hijo sea un hombrecito. ¿No les suena familiar? Machos latinos. Yo quiero que mi hijo sea un hombrecito. Y había ocasiones, estoy seguro de eso, no tenemos la biografía, pero estoy seguro que había ocasiones que el padre de Timoteo ganaba esa batalla. Sabemos que su madre ganó la guerra al final, ¿no? Pero había batallas que le tocaba perder. Tenía que ceder. Eunice era una mujer sabia, sabía que tenía que honrar a su esposo, no importaba que fuese griego, accedía. Y Timoteo creció en ese ambiente, conocía de la lucha, conocía de las carreras. Pablo hace mención de eso, y Timoteo entendía perfectamente las figuras metafóricas respecto a la vida espiritual con las carreras y con las luchas. No fue fácil. Pero Eunice se mantuvo haciendo lo que tenía que hacer. Oraba por su hijo. Aprovechaba cada momento para hablarle de su fe a su hijo. Pero entonces entra en escena, tiene su Biblia lista, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Entra en escena otra mujer, madre también, pero esta era la abuela de Timoteo. Por eso es que le digo a las abuelitas: tienen trabajo que hacer. No crean que ya terminaron. He escuchado a algunas abuelitas que dicen: pues yo ya crié a mis hijos y ahí que mis hijos le hagan como quieran. Pues no, déjeme decirle que no. Porque bien que usted quiere que le den algo el 10 de mayo, ¿verdad? Bueno, pues entonces a ponernos a trabajar. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Mire lo que dice el versículo 5: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Qué bendición cuando nuestra esposa tiene el apoyo de su madre. Qué bendición si tu madre tienes el apoyo de tu madre para ayudarte con tus hijos. Porque dos guerreras poderosas como Eunice y como Loida lograron ganar la guerra final en la vida de Timoteo. Así que ánimo, siga haciendo el trabajo que Dios le ha encomendado. Dese cuenta que estos tiempos son complicados, pero no diferencian de aquellos tiempos. También hoy en día estoy seguro que en algunos hogares se libra aquella batalla que la mamá quizás es la que quiere traer a sus hijos al templo para que escuchen la palabra de Dios, para que crezcan en estos principios, y posiblemente es el padre el que se lo quisiera llevar al fútbol. ¿No es cierto? O viceversa. Hay ocasiones que el padre es el que los quiere traer a la casa de Dios y la mamá los quiere llevar a los yard sales, a comprar todo lo que se les ocurra. Porque ¿qué podría hacer una mujer en la mañana del domingo sino irse a los yard sales y comprar? Cierto, sí, ayer fue.
pero también hay el domingo, ¿verdad? En fin, no es diferente hoy en día a aquel tiempo. Y si Eunice y Loida lo lograron, mamás, usted lo puede lograr también. Usted lo puede lograr también, ¿verdad que sí? Así que confiemos en Dios. Siga haciendo su trabajo. Insista en ello. No se desanime porque pierde una batalla o pierde 2 o 3. Insista. No deje de orar. Va a cosechar el fruto pronto. Déjeme darle otro ejemplo más contemporáneo. Ya la Biblia se terminó de escribir hacia el final de la vida de los apóstoles. Pero si se siguiese escribiendo, que de hecho está escrita la historia de la iglesia, ¿verdad? Pero si se siguiese escribiendo toda la narración de la experiencia de la iglesia, conoceríamos a Susana. Susana, el nombre no les dice nada, como no les dijo nada ni Jocabed ni Eunice. Pero cuando yo le diga el apellido de Susana, usted puede identificar. Bueno, algunos, puede ser que no todos estén familiarizados, pero yo me voy a encargar de hablarles de ello. Susana Wesley. Wesley ya suena, ¿verdad? Si usted no sabe quién fue Susana Wesley, tal vez sí sepa quién fue Juan Wesley. Y si aún no sabe quién fue Juan Wesley, bueno, yo le voy a hablar un poquito más acerca de Juan Wesley, pero nos vamos a centrar en la historia de Susana Wesley. Susana, la madre de Juan, fue madre no solamente de Juan Wesley, uno de los más grandes pensadores cristianos de todas las épocas. Uno de los fundadores de iglesias de más renombre de todas las épocas. Juan Wesley, uno de los hombres que Dios usó para traer un avivamiento en el siglo XVII que perdura hasta nuestros días. Y usted y yo somos herencia de eso. Juan Wesley fue quien Dios usó para levantar una iglesia llamada Iglesia Metodista, de donde después la iglesia de Nazareno toma y otras iglesias más y se levanta. Somos herencia del trabajo de Juan Wesley. Algunos historiadores en Inglaterra han llegado a decir que por el trabajo de Juan Wesley y sus compañeros, Inglaterra se libró de una revolución sangrienta. Juan Wesley le tocó vivir tiempos de muchos cambios sociales. Pero esa revolución espiritual que él logró en toda Inglaterra y en otros países más de Europa y que alcanzó América, ayudó para que Inglaterra se librara de una revolución sangrienta. Así lo reconocen historiadores en Inglaterra. Juan Wesley fue usado por Dios para levantar más en alto la doctrina de la gracia de Dios. Y predicó y enseñó que era posible en esta vida vivir sin mancha de pecado a través de la obra santificadora del Espíritu Santo. Bien, Juan tuvo un hermano que se llamó Carlos, que fue compositor de miles de himnos y alabanzas como las que cantamos aquí. Hay ocasiones que hemos cantado algunas alabanzas que son himnos antiguos y la mayoría no se ha enterado, pero solamente les ponemos un poco de música más moderna. Y un día vamos a traer algo de la composición de Carlos Wesley para que usted cante algo de cómo él entendía la vida cristiana. Pero todo lo que Juan Wesley enseñó y predicó, Carlos Wesley se encargaba de ponerle música y era lo que se cantaba en las iglesias. Sí. Bien, dos grandes siervos de Dios. Pero ¿por qué mencionamos esto? Porque realmente se le atribuye a Susana Wesley, su mamá, todo lo que ellos hicieron y fueron. Ahora usted dice, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Hicieron un buen trabajo. Pero si yo le dijera que ella tuvo 19 hijos, que en ese tiempo no había televisión.
Desafortunadamente perdió 8 o 9 hijos. En ese tiempo también no había tanto avance en la ciencia como hoy en día, y los niños morían de algunas enfermedades. Sin embargo, las biografías de ella dicen que era una mujer tan entregada a sus hijos que, además de dedicarse al hogar, de dedicarse a su esposo, le dedicaba 1 hora a cada uno de sus hijos. Y no crea que los agarraba en bola, por separado, 1 a 1, trabajo de 1 a 1. Sus hijos fueron falleciendo y se quedó con 9, 10 hijos, pero ella seguía haciendo ese trabajo continuamente. Mire lo que una vez ocurrió. Su esposo, Samuel Wesley, fue un buen líder en la iglesia, era un buen pastor, pero quien en verdad estaba cercano a sus hijos era Susana. Así que una ocasión ocurrió un diálogo y el marido, un poco exasperado, le preguntó a su esposa: ¿por qué usted se está ahí enseñando la misma lección por 20ª vez a ese muchacho mediocre? Sí, a veces los padres somos medios atrabancados y no pensamos lo que decimos. Pero esto está registrado en las biografías. Ella respondió calmadamente: si me hubiese satisfecho con enseñarla 19 veces, todo el esfuerzo habría sido en vano. Fue la 20ª vez la que coronó todo el trabajo. Dicen las biografías que Susana Wesley era una mujer muy disciplinada. Muy disciplinada. Sus hijos en verdad llegaron a valorarla. Juan y Carlos, Samuel, otro hijo mayor de ellos que también era pastor, la buscaban continuamente, ya ellos casados, ya ellos con sus familias, ya ellos en su vida de adultos, la buscaban continuamente para pedir el consejo de su madre. Y ahora déjeme decirle algo extra. Susana no solo les daba consejos cara a cara, pero existen muchas cartas todavía conservadas que Susana le escribía a sus hijos. Sus hijos le escribían a ella, le decían, hay un documento donde Juan Wesley le dice: madre, ¿qué debo hacer en esta situación? Está pasando esto en la iglesia y por favor deme su consejo. Y Susana Wesley tomaba tiempo para escribir la carta. Le ponía el sello y la mandaba. Entonces, estoy pensando que ustedes, madres, también pueden aprovechar todos los medios de comunicación que tengan al alcance para seguir influenciando las vidas de sus hijos. ¿Sí o no? Así que no le tenga miedo al Facebook y al Twitter y al Instagram. Y algunas mamás dicen: ¿y eso con qué se come? Pero déjeme decirle, mi mamá ya está llegando a los 70s y tiene su Facebook y tiene su WhatsApp. Seguro que sí. Y continuamente está en contacto con nosotros. Y yo digo: wow. Entonces animé hace algunos años a mi esposa y le dije: mira, no le tengas miedo, ándale. Necesitamos aprovechar todas esas herramientas que nuestros hijos, principalmente si son hijos jóvenes, téngalo por seguro, ellos tienen cosas que ni usted se imagina. Tal vez usted sabe qué es Facebook, pero no sabe qué es Snapchat. ¿Verdad que no saben qué es Snapchat? Y sus hijos la están usando más de lo que usted se imagina. Y usted debe entender esto, porque esa es una de las aplicaciones que los especialistas han dicho que son de las más peligrosas para los adolescentes. Porque aparentemente no dejan registro de los mensajes, fotografías y videos
que ellos envían a través del Snapchat. Pongamos atención. Entonces, yo sigo a mi hija en su Twitter. Y a veces que ella pone sus cosas allí, yo le doy ¿cómo se dice? Un like, ¿verdad? Ya ven, ni sé yo cómo se dice. Y a veces que ella me reclama, ¿por qué siempre le están dando like a todo lo que pongo? No, que no. No importa, hija. Yo soy tu primer fan. Te voy a seguir. ¿Y saben por qué lo hago? Sí, hay que reconocerlo. Yo reconozco que también me gustan esto de las redes sociales, pero yo quiero saber en qué andan mis hijas. Si bien no lo puedo saber todo, porque no la veo mientras está en la escuela, sí puedo saber qué es lo que ella publica. Cada que ponga algo en Twitter, Facebook, Instagram, me tiene que llegar. Y me entero. Y hay cosas que ella estará haciendo que tal vez yo no me entero, pero estoy confiando en Dios y estoy haciendo mi trabajo y su madre está haciendo el suyo para que mis hijos puedan entender estas cosas y cuidarse. Susana Wesley es un ejemplo que utilizó lo que tenía a su alcance para seguir influyendo en la vida de Carlos y Juan. Y ellos no dejaron de buscar el consejo de su madre. Entendieron que era importante. Pero quiero pensar que en los años de adolescencia de Carlos y de Juan Wesley, como en nuestros días también, nuestros hijos muchas veces no entienden por qué una madre se pone tan estricta. ¿No es cierto? Los niños hasta llegan a expresar, mi mamá no me quiere. Y a veces que yo les he tenido que responder, pues eso es lo que tú piensas, pero al final de cuentas no importa. Acepta la disciplina y acepta las cosas como son. No espero que lo entiendas ahora, ni espero que lo agradezcas ahora. Confío en que llegará el día en que tú digas, ahora entiendo lo que hacía mi madre. Madres, no se desanimen. Las hijas les van a dar el portazo como en el video que vimos. ¿Cuántas de ustedes ya lo han experimentado? Sus hijos dando el portazo, enojados. Si yo les contara, hermanos. Por eso digo, hermanos, Dios quiere levantar también de entre nosotros grandes mujeres. Tú no lo puedes saber, pero puede ser que uno de tus hijos Dios lo use tremendamente en este país para grandes cosas. Tú no lo puedes saber, pero lo que sí puedes saber es que Dios lo puede hacer. Que tú hagas tu trabajo, que tú hagas tu parte, que tú te encargues de trabajar en tus hijos y deja que Dios haga lo que a Él le corresponde. Dios está buscando hoy en día mujeres como Jocabed, mujeres como Eunice, mujeres como Susana Wesley en este tiempo. ¿Quién va a ocupar el lugar de estas grandes madres hoy en día? Entonces yo hice un slide ahí con una línea en blanco para que usted ponga su nombre. Y ahora le pido al técnico que ponga el siguiente slide, por favor. Ahí está. Yo podría poner el nombre de mi madre ahí. Mi madre fue una mujer que nos crió sola, con la ayuda de una tía, que se convirtió en madre soltera por un error en su vida. Pero su hijo viene a ser mi hermano realmente. Y yo recuerdo cuando me le escapaba los domingos para no ir a la iglesia. Yo no tenía un padre griego, pero no tenía un padre. Me le escapaba el domingo. Y yo recuerdo a las 5:30 de la tarde mi mamá caminaba a la calle de mi casa y desde la esquina empezaba a gritar, ¡Osié! Y cuando yo, gracias a Dios que lo hacía, porque yo me daba cuenta que me iba a buscar, me escondía, me tiraba por allí y le decía a mis amigos, díganle que no estoy, díganle que no estoy. Y mi mamá pasaba por ahí, ¡Osié! Y se paraba, ¿está Osiel aquí? No, aquí no está. Y se iba. Yo decía, ya me libré. Y ahí venía de regreso.
Por más que yo me le intenté escapar, sí, algunas veces lo logré, pero ella fue suficientemente sabia. Lo necesario, persistente, para lograr que yo conociera de las cosas de Dios. Me logró llevar a la iglesia. En los años críticos de mi vida, yo reconozco que no me gustaba, que me molestaba, que me avergonzaba y todas las cosas que los jóvenes dicen ahora. Pero mi madre podría tener su nombre ahí, como la de muchos de ustedes. Madres quieren poner su nombre ahí. Amén. Entonces no hay más que decir. Termino con 2 Timoteo 1:5. Traigo a la memoria tu fe sincera, le dijo Pablo a Timoteo, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Póngase de pie, por favor. Ahora vamos a tomar un tiempo para orar y pedirle al Señor que bendiga a nuestras madres. Yo voy a pedir al pastor Sam que tome este lugar.